Buenas tardes a todas las sedes que me escuchan en la radio de Telemedicina de Oaxaca. Vamos a dar inicio con la sesión de esta semana, miércoles 2 de octubre del presente año, teniendo en esta ocasión como invitado al doctor José Luis Cabrera Rojas. Voy a leer lo que se extractó de su currículum brevemente del doctor José Luis. El doctor José Luis Cabrera Rojas es cirujano oftalmólogo. Es egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Hizo su adiestramiento en córnea y segmento anterior y su adiestramiento en retina y vítreo. Ejerce en forma particular y adscrito al Hospital General de la zona número 1 del IMSS de la ciudad de Oaxaca. El doctor José Luis va a estar con el tema glaucoma, que es de mucho interés para todos los médicos, y él le dirá dónde está su domicilio particular por si ustedes consideran conveniente consultarlo. Doctor José Luis, bienvenido a Telemedicina, me da mucho gusto. Y gracias, les dejo, doctor, por favor, para que se dirija a los hospitales comunitarios de nuestra red. Perfecto. Gracias, doctor. Pues primero agradecerle a los servicios de salud del estado de Oaxaca su atenta invitación. Segundo, pues les vengo a platicar un poco de lo que es una enfermedad ocular muy frecuente, pero que muchas veces en el ámbito médico desconocemos. El glaucoma, conocida como la enfermedad silenciosa. ¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad ocular que se caracteriza por una pérdida progresiva de los campos visuales. Y les comento que es asintomática porque muy poco, en la mayoría de los casos, da manifestaciones clínicas oculares, excepto que este glaucoma se presente en forma brusca, a través de un aumento súbito de la presión intraocular y que se va a caracterizar por disminución súbita de la agudeza visual y por dolor ocular. El paciente que presenta glaucoma en sus fases tardías se va a caracterizar por pérdida del campo visual, es decir, de la forma en donde están observando en el monitor. Pérdida de la visión periférica, la cual va siendo gradual hasta perderse por completo esta visión. ¿En qué se caracteriza el glaucoma? Principalmente por tres aspectos. El primero, por un aumento de la presión intraocular. La presión normal del globo ocular va de 11 a 21 milímetros de mercurio. Este aumento de la presión intraocular va a condicionar daño a una estructura que se conoce como nervio óptico y en cuyo centro se presenta una depresión fisiológica o excavación, que es el lugar por donde pasa la arteria y la vena central de la retina para irrigar principalmente a la capa más interna del globo ocular, que es la retina, condicionando un daño en esta excavación que se va a caracterizar por un aumento tanto en la amplitud de la excavación del nervio óptico como en la profundidad de la misma. ¿Por qué se presenta el aumento de la presión intraocular? La presión intraocular normal del globo ocular está dada por una estructura que se conoce como procesos ciliares. Estos procesos ciliares drenan el humor acuoso a la cámara posterior, que es el espacio comprendido entre la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino. Posteriormente, este humor acuoso, a través de la pupila, pasa a la cámara anterior, que es el espacio comprendido entre el endotelio corneal y la cara anterior del iris, para empezar su drenaje a través de la malla trabecular, para que de ahí se vaya al canal de Schlemm y posteriormente a las venas epiesclerales. Este drenaje es como si fuera un lavabo en donde, así como se produce o sale agua, hay un sistema de drenaje del mismo. La presión intraocular se debe
a una obstrucción en el drenaje del flujo de salida del humor acuoso, o por un exceso o un aumento en la producción del humor acuoso. Entonces se rompe el equilibrio entre producción y eliminación del humor acuoso, y como les había comentado anteriormente, se va a manifestar con un aumento en la excavación, tanto en la amplitud como en la profundidad de la excavación fisiológica, y que clínicamente se va a manifestar como una pérdida del campo visual. Son algunas fotografías clínicas del nervio óptico. Este es el nervio óptico normal, tiene una coloración anaranjada y en cuyo centro se encuentra la excavación fisiológica, que tiene un color amarillento o un poco más tenue respecto al resto del nervio óptico. Son papilas con excavaciones amplias, característicos de pacientes con glaucoma, en donde vean hay un aumento en la excavación del nervio óptico, hay una nasalización de la emergencia de los vasos sanguíneos y hay también una pérdida de la coloración. Es decir, la papila de tener un color anaranjado tiende a tener un color amarillo o un color pálido. Y en este nervio óptico se ven algunas opacidades que corresponden a la lámina cribosa. Datos clínicos en el nervio óptico de glaucoma: aumento en la excavación, nasalización de vasos y la presencia de la lámina cribosa. Nasalización de vasos, una papila normal, una papila con glaucoma. Hay nasalización de vasos, hay aumento en la amplitud de la excavación y en la profundidad, por eso ya se empieza a visualizar lo que es la lámina cribosa. Otros ejemplos de papilas con glaucoma: completamente pálida las papilas inferiores. Y el tercer punto que se va a afectar son los campos visuales. Estos campos visuales la podemos determinar a través de un estudio que se conoce como campimetría computarizada, que consiste en aplicar estímulos luminosos, y el paciente, cada vez que perciba un estímulo luminoso, va a estar apretando un botón, y esos estímulos luminosos visibles por el paciente se van a representar en forma esquemática como puntos en escala de grises, en donde a mayor oscuridad de ese punto hay mayor pérdida del campo visual. ¿Quiénes tenemos riesgos de presentar glaucoma? Realmente toda la población tiene factores predisponentes para presentar glaucoma. Desde recién nacidos, porque hay glaucoma congénito, hasta la edad senil. Factores de riesgo son muchos. Por ejemplo, se ha visto que predomina en el sexo femenino respecto al sexo masculino. Algunas literaturas dicen que es el mismo porcentaje, 50 y 50. A cualquier edad se puede presentar el glaucoma. Tenemos glaucoma congénito, glaucoma infantil, glaucoma del desarrollo, glaucoma juvenil, glaucoma del adulto. Antecedentes heredofamiliares: si tenemos algún familiar con glaucoma, tenemos mayor probabilidad de presentar nosotros glaucoma. El sexo en igual proporción. La hipertensión arterial, otro factor para presentar glaucoma. La obesidad. La diabetes. Como conocen, la diabetes es una enfermedad que afecta principalmente a los riñones, a la circulación, al corazón, a las extremidades y principalmente al globo ocular, a través de la retinopatía diabética o a través de una forma de presentación del glaucoma, que es el glaucoma neovascular. Pacientes sospechosos de diabetes por lo regular tienen las siguientes manifestaciones, que son sed, la poliuria, fatiga. El paciente diabético ve borroso, sobre todo cuando tiene concentraciones elevadas de azúcar,
Esto es porque el cristalino, que es un lente transparente que está dentro del globo ocular y que interviene en el fenómeno de la acomodación, está constituido principalmente por agua, y cuando tenemos elevadas concentraciones de azúcar, jala este cristalino agua, y entonces el paciente mal controlado refiere visión borrosa, hambre excesiva, pérdida de peso. Son las principales manifestaciones del paciente diabético. La presencia de elevadas cifras de colesterol y triglicéridos, esto en sí es grasa y se depositan en las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando la resistencia del flujo venoso sanguíneo, y estas alteraciones también se presentan a nivel ocular, lo que condiciona aumento de la presión intraocular. Como conoce, hay diferentes tipos de colesterol: el colesterol bueno, que es el de alta densidad; la cafeína, otro factor predisponente para presentar glaucoma; el alcoholismo; el tabaquismo. La hipertensión ocular es un factor muy importante para presentar glaucoma, porque no todo paciente con hipertensión ocular es sinónimo de glaucoma, pero a lo largo de unos 10 años, con una hipertensión ocular, dependiendo de las cifras de esta presión ocular, se va a presentar en forma más temprana lo que es el glaucoma, pero el glaucoma no es sinónimo de hipertensión ocular, porque tenemos glaucoma de presión normal y glaucoma de presión baja. El uso de colirios, por ejemplo la nafazolina, que es un vasoconstrictor, en forma crónica también puede presentar glaucoma, y los esteroides tópicos o administrados en cualquier vía. Los errores de refracción, llámese miopía, hipermetropía. El paciente con miopía tiene factores para presentar glaucoma de ángulo abierto, y el paciente hipermétrope tiene factores para presentar glaucoma de ángulo cerrado. La migraña, otro factor predisponente para presentar glaucoma. Entonces, los que acabamos de mencionar son factores predisponentes para desarrollar glaucoma. Son factores que pueden ser modificables y factores no modificables. Los factores modificables son colesterol alto, triglicéridos, tabaquismo, alcoholismo, el café, y los factores no modificables son la edad, el sexo, los errores de refracción, la diabetes, la hipertensión. Pero sí, tanto la diabetes como la hipertensión son enfermedades que se pueden controlar, y entonces disminuimos los factores para presentar glaucoma. Como les había mencionado anteriormente, el glaucoma en la mayoría de las ocasiones es una enfermedad asintomática hasta que se pierde la agudeza visual periférica. Pero el paciente puede referir visión borrosa, fatiga ocular, comezón ocular o prurito, fotofobia, lagrimeo, ardor o que siente piquetes en el ojo, cefalea, ojo rojo, derrames oculares frecuentes, síndrome de fatiga ocular y migraña. Halos, que son los destellos alrededor de las luces, y escotomas. ¿Qué son los escotomas? Los escotomas son pérdidas o zonas de pérdida visual, y estos escotomas pueden ser relativos, como este que observa, que a pesar de que no vemos con detalle el vehículo, sí sabemos que es un vehículo, o escotomas absolutos, como estos, que no nos permiten ver lo que hay atrás del escotoma. Estos escotomas se van uniendo
y van condicionando una pérdida visual periférica. Varias formas de cómo percibe el paciente hasta que completamente se va perdiendo la visión. El paciente refiere que puede ver el 20/20, que es la visión normal lejana, pero toda la periferia no la percibe, y refiere que choca con la silla, choca con la mesa, que choca con el marco de la puerta. Esas son las principales manifestaciones del glaucoma en forma tardía. En cuanto al tratamiento, tenemos diferentes colirios. Algunos actúan a nivel del cuerpo ciliar, disminuyendo la producción del humor acuoso. Algunos actúan a nivel de la malla trabecular, facilitando el drenaje del humor acuoso a través de la vía convencional del drenaje del humor acuoso, y otros colirios aumentan el flujo de drenaje por la vía no convencional del humor acuoso, es decir, a través del iris, y de ahí pasa al espacio supracoroideo. Y si nuestro paciente no logra un buen control de la presión intraocular, echamos mano de los procedimientos quirúrgicos, que puede ser a través de láser, realizando perforaciones en el iris que se conocen como iridotomías, facilitando el drenaje del humor acuoso de la cámara posterior a la cámara anterior en el caso de glaucomas de ángulo cerrado, o a través de una trabeculectomía, que consiste en la realización de una cartera escleral, un corte de una esclera como si fuera un colgajo, y posteriormente una iridotomía quirúrgica como esta, para que pase directamente el humor acuoso al espacio subconjuntival y de ahí se drene a las venas epiesclerales, o incluso colocar un sistema de drenaje artificial como es la válvula de Hamet, en donde este humor acuoso, este exceso de humor acuoso, va a pasar directamente a la válvula de Hamet y de ahí se drena el espacio subconjuntival y posteriormente a las venas epiesclerales. Les voy a pasar un video. Mire el mundo que le rodea y piense en el valor de su visión. Ahora piense cómo sería su mundo si usted estuviera perdiendo la vista por causa de una enfermedad silenciosa llamada glaucoma. El es que deterioran cada año millones de personas en todo el mundo desarrollan esta enfermedad y cada día que transcurre sin tratamiento les acerca más a la ceguera. El nervio óptico situado en la parte posterior del ojo es el responsable de llevar las imágenes hasta el cerebro. Un nervio óptico sano es indispensable para una buena visión. La función del nervio óptico es comparable a la de un enchufe eléctrico. La corriente eléctrica que llega a las casas se canaliza hasta un enchufe y siguiendo los cables eléctricos llega hasta cualquier aparato eléctrico. Para un buen funcionamiento de estos equipos es necesario que la corriente eléctrica llegue hasta ellos sin ningún corte. Si el enchufe se avería, la corriente no llega hasta los aparatos eléctricos y en consecuencia estos no funcionan. El ojo funciona de una forma muy similar. Cuando la luz se enfoca sobre la retina, se convierte en impulsos que se canalizan a través del nervio óptico. El nervio óptico es el encargado de llevar estas señales hasta el cerebro. Una vez estos impulsos llegan al cerebro, son procesados en las imágenes que el ojo ha percibido. Si el nervio óptico está lo suficientemente dañado como para que ello afecte la transmisión de los impulsos, el cerebro no puede procesar la imagen correctamente. A medida que el nervio óptico se deteriora con el paso de los años, llega a quedar totalmente destruido y ello provoca la ceguera.
El glaucoma es una enfermedad que va afectando la vista de forma gradual, sin síntomas previos ni dolor. Típicamente caracterizado por una presión intraocular elevada, el glaucoma puede igualmente darse en algunos casos de presión intraocular normal o incluso baja. El ojo está dividido en dos cámaras. La cámara anterior o compartimento anterior del ojo y la cámara posterior o compartimento posterior del ojo. En todo ojo normal y sano, un líquido claro llamado humor acuoso circula continuamente desde la cámara posterior a través de la pupila hacia la cámara anterior. Este líquido es producido por el cuerpo ciliar y su función es la de limpiar y nutrir el interior del ojo. Posteriormente, este fluido se filtra fuera del ojo a través del sistema trabecular. En caso de glaucoma, se produce más líquido del que el ojo es capaz de eliminar, con lo cual se produce un retorno del mismo que aumenta la presión en la cámara anterior del ojo. Finalmente, este incremento de la presión acaba por afectar al resto del ojo. El nervio óptico, que es la parte más sensible del ojo, resulta muy afectado por este aumento de presión. Una presión elevada y continua sobre el nervio óptico acabará por dañar el tejido nervioso formado por los millones de fibras responsables de mandar los impulsos visuales al cerebro. El desgaste y finalmente la destrucción del tejido nervioso originará cambios en el nervio óptico. Estas alteraciones causan una lesión al nervio óptico que impide que las imágenes lleguen al cerebro. Si las imágenes no pueden llegar al cerebro, el paciente se vuelve ciego. El glaucoma es una enfermedad que no se puede diagnosticar con un simple test. Por esto, el médico necesitará efectuar diferentes pruebas para diagnosticarlo con efectividad, como son tonometría, gonioscopia, dilatación pupilar y pruebas de campo visual. El uso de una combinación de estas pruebas es la única forma de detección del glaucoma. Uno de los tests más importantes que el médico realizará es una prueba de tonometría para medir la presión interior del ojo. Para realizar la prueba se aplican unas gotas de anestesia en los ojos. Luego se coloca el tonómetro en contacto con uno de los ojos. El instrumento emite una luz ultravioleta que permite al médico detectar los problemas existentes. Se estudian los dos ojos de la misma forma. Es una prueba muy rápida, indolora, y los resultados se obtienen en el acto. Una forma de diagnosticar el glaucoma es mediante una gonioscopia. En esta prueba, el médico pondrá unas gotas de anestésico en los ojos y entonces colocará el gonioscopio frente a uno de los ojos. Mirando al gonioscopio a través de una lámpara de hendidura, el médico alcanza a ver partes del ojo que de otra forma serían imposibles de observar. Esta prueba es importante para determinar qué tipo de glaucoma sufre el paciente. Una de las pruebas más importantes que el médico realizará es la dilatación pupilar. El médico aplicará unas gotas en los ojos para agrandar la pupila, lo cual le permitirá tener una visión más amplia del interior del ojo. Una vez las pupilas dilatadas, el médico examinará el nervio óptico para identificar señales de daños ocasionados por el glaucoma. Estas señales pueden ser cambios en la forma y posición de los vasos sanguíneos en el nervio óptico y en los tejidos más próximos. Puede ser que no se detecten estos cambios en una sola visita. En la mayoría de los casos se detectan con el tiempo, gracias a los exámenes de control rutinarios.
La prueba de campo visual mide la amplitud del área periférica que se puede distinguir teniendo los ojos fijos en un punto central. Se realiza para cada ojo por separado y dura entre 20 y 30 minutos. Para realizar este test, el paciente deberá estar sentado con la barbilla reposando sobre un soporte para que la cabeza no se mueva. El paciente deberá mirar un punto central de luz fijo. En ese momento empezarán a producirse pequeños destellos luminosos por la parte de arriba, de abajo y por los lados. El paciente deberá apretar un botón cada vez que distinga uno de esos puntos luminosos. De esta manera se determina la cantidad de puntos de luz que se perciben a lo largo del test, lo cual permite al médico elaborar un mapa de la vista periférica del paciente y determinar si el glaucoma ha llegado a afectar la visión. Bueno, lo que acaban de ver es un procedimiento que se realiza en toda consulta externa del servicio de oftalmología, que incluye la determinación de la agudeza visual, la valoración del segmento anterior, el segmento posterior, la toma de la presión intraocular y solamente en casos específicos se realiza lo que son los campos visuales, ¿no? Sobre todo a los pacientes en los cuales se sospecha glaucoma. Bueno, un poco de lo que es el glaucoma, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, hemos terminado con el tema expuesto por el doctor José Luis Cabrera. Doctor, muy amable gracias por su ponencia y su participación invitación con nosotros. Le damos las más expresivas gracias y esperamos tenerle una próxima Con mucho gusto, cita. doctor.